¿Quieres conocer la divina voluntad? Este es el momento. Escucha a Georgina Gordillo en el canal de YouTube La Vida en la Divina Voluntad. Hola, soy Georgina Gordillo. Bienvenidos a La Vida en la Divina Voluntad. Ven, Divina Voluntad, y extiéndete en nuestra alma, en nuestro corazón, para formar tu morada en cada una de nosotras. Amén. Amén. Bueno, en la Divina Voluntad, ¿sí?, es conocer Jesús siendo verdadero Dios, verdadero hombre, tiene una voluntad humana y una voluntad divina, ¿no? Porque siendo la segunda persona de la Trinidad, es esa voluntad divina que poseen ellos tres, y por eso, pues, por eso es que la Iglesia así lo define, ¿no? Con una voluntad divina y una por esencia y una voluntad humana, como todos nosotros. Entonces, ahorita Él está abriendo las puertas de su corazón, de su voluntad, para que entremos junto con Él. El llamado que hace es que pues nosotros tenemos una voluntad humana, ¿no? Igual, un corazón humano, y quiere realmente venir a habitar totalmente en nosotros, que nosotros entremos dentro de ese corazón y vayamos conociendo qué es lo que hay dentro, que hay no nada más un amor humano, sino un amor divino, eterno, infinito, con todas las cualidades divinas de todo Dios, ¿no? Que eso es lo que nosotros vamos conociendo. Entonces, ¿cómo obraba Jesús? Obraba solamente como hombre, ¿no? Como hombre y Dios, con las cualidades que tiene el mismo hombre, ¿no? En modo perfectísimo, porque su santidad es completa, y en modo perfecto como Dios. Bueno, entonces llama a Luisa para que conozca su vida, para que esté presente, la lleva dentro de su corazón y que participe junto con él en todo lo que es su vida. Entonces, uno de los aspectos que conocemos es las horas de la pasión. Luisa es un alma víctima, Jesús le pide que si quiere ofrecerse con todos los sufrimientos que Jesús le pone, y ella en forma voluntaria siempre va aceptando todas las penas. No hay pena que ella sufra en que Jesús no le dice, ¿quieres sufrir esto? ¿Quieres sufrir lo otro? Y ella siempre libremente acepta el unirse a través de las mismas penas que ella sufre, pues las unifica con las penas de Jesús, ¿sí? Entonces, quería yo saber un poquito nada más, que si tienen algunas preguntas de lo que han ido haciendo de las horas, o algún comentario. Entonces, aquí comentaban de que nosotros tenemos que sufrir para purificarnos, y eso estoy consciente, y eso nos lo enseña la Iglesia. Pero entonces, la ayuda, por ejemplo, solicitar la ayuda a los santos, a los ángeles, a los arcángeles, al mismo Jesús, al mismo Dios, ¿no llega, o si llega, o si la tenemos que pedir o no la tenemos que pedir? Ahí sí ya no entendí. La tenemos que pedir para nosotros vivir el sufrimiento como Dios quiere. ¿Esa es tu pregunta? Sí, si tenemos necesariamente que sufrir, ¿sí? Necesariamente que sufrir, o en este momento, bueno, no sé, una enfermedad, un familiar, X circunstancia, decir, bueno, pues es que tienes que sufrir. Por ejemplo, yo a las personas que tienen cáncer, hija, pues te estás purificando, ¿no? O sea, es parte de tu purificación. Yo misma, ¿no? Es parte de mi purificación, perfecto. Pero yo también pido ayuda, y pido, Señor, sí, yo sé que es parte de mi purificación, pero sí, como Jesús, ¿no? Si en ti está, que no suceda tan grave, tanto malestar, vamos a llamarle así, pues yo te lo pido, ¿no? Entonces, es bueno pedirlo, no se debe pedir, porque yo la verdad, yo sí tengo asistencia, o sea, el arcángel Miguel me ha ayudado
muchísimas circunstancias, mismo Jesús, mamita Virgen, ¿no? Entonces yo me quedé y dije, Dios, entonces yo no quiero sufrir, entonces yo no quiero purificarme, ¿o cómo es eso? Ajá. Bueno, vamos a ver entonces, bueno, como primer tema, es el modo de Jesús de sufrir. ¿Qué significa realmente el sufrimiento? ¿Sí? Porque ¿de dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento en realidad no es algo que Dios haya querido para nosotros. No lo pensó, no nos creó para el sufrimiento, sino todo lo contrario. Nos creó para la felicidad, para vivir en una vida de unión con Él. Y estando en unión, pues encontrar todo tipo de alegrías, de felicidades, de encuentro continuo con Él, de amor. Y de ese modo, sí, por eso Adán pues vivía en una felicidad plena y con un crecimiento de estar en Dios y conocer más de esta vida divina que tenía dentro de sí, y iba a crecer en conocimiento de Dios, en gozos, en alegrías. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Muy grande. Pero lo que sucede es que Adán, al pecar, realmente se separa de ahí y entonces empieza a existir, ¿sí?, todo lo contrario a lo que Dios le había dado, porque él se arranca, se separa de Dios mismo. Dios habitaba dentro de él, al darle el soplo divino, le da la vida trinitaria, ¿sí?, extiende su voluntad divina, que es una, que es luz purísima, ¿sí?, es lo que Dios es uno y trino, para que nosotros comprendamos tres divinas personas en un solo Dios, en una sola voluntad. Esa voluntad, ¿verdad?, que está en las tres divinas personas, hace que los tres siempre estén unificados, regidos por esta voluntad divina, y por eso su amor, todo es armonía, todo es felicidad en ellos tres, ¿sí?, porque están regidos por esta voluntad divina. Entonces, en la creación, Adán, con el soplo omnipotente de Dios que le va a dar vida, ¿sí?, le va a dar la vida, ¿sí?, le da su vida, extiende su voluntad divina, porque Él es eso, es una unificación de lo que Dios es, ¿sí? Entonces extiende su voluntad divina, que es purísima, que es luz, ¿sí?, que vivifica, y junto con esta luz, con esta vida de voluntad divina, pues van las tres divinas personas. Forma la inhabitación, ¿sí?, en el alma, en Adán. Y por eso, bueno, de ahí debemos de pensar que los gozos son inmensos, inimaginables para nosotros. Y que efectivamente Adán no conoce lo que es la enfermedad, lo que es el cansancio, lo que es la muerte, no, porque continuamente era vivificado por este sol de la voluntad divina, continuamente en él, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando Adán peca? Se separa. El pecado consistió en la prueba, ese desobedecer y tomar el fruto prohibido, significa eso, que se separa de Dios, y entonces de estar en el reino de la luz, ¿sí?, porque Adán por creación es cubierto de un manto de luz, ¿sí?, por fuera y por dentro, ¿sí?, por eso es que tiene los vestidos de luz, ¿sí?, y en el momento en el que peca, tiene vergüenza, se da cuenta de lo que pierde y quiere cubrirse, ¿sí? Ahí es cuando necesita cubrirse, pero tenía los vestidos de luz de la divina voluntad que por fuera lo cubrían y por dentro lo vivificaban. Era vida, ¿sí?, de su propia alma. Si nosotros tenemos, por eso, nuestra alma nos vivifica a nuestro cuerpo, ¿no?,
si se separa el alma del cuerpo, pues morimos. En eso consiste la muerte, ¿no? Ahora, imagínense lo que es tener a la vida de la divina voluntad que hacía surgir toda esta vivificación. Es más que lo que es nuestra alma para nosotros, nuestra alma humana, ¿sí? La vida de la voluntad divina nos vivificaba y en todo nos hacía, Adán lo hacía comprender el amor, la vida divina, todo. Él se separa de ahí y la desgracia para el hombre es grandísima. Y entonces sí, las consecuencias son la muerte, son el sufrimiento, es el cansancio, el parir con dolor, ¿no? Por eso todo eso viene ahí en el Génesis. La enfermedad, la infelicidad, porque nosotros estamos hechos para vivir en Dios y encontrar ahí nuestra felicidad plena. Entonces el hombre ha buscado tener todo tipo de, como se dice, encontrar felicidad en tener mayor puesto, mayor estudio, poder, dinero y tantas cosas, ¿sí? Pero esos gozos que son terrenos, ¿sí? Tú tienes muchas ganas de comerte un pastel de chocolate. Estás todo el día pensando en que te lo vas a comprar, ¿no? Vas, te lo compras, invitas a alguien, te comes el pastel y se terminó. Ahí, en eso, sí, por eso es que son finitos, porque no dan para más los gozos que nosotros, en cambio, ¿sí? El tener a Dios como vida dentro de nosotros nos da un gozo infinito, continuo, no se va nunca, al contrario, ¿sí? Entonces, de ahí vemos la diferencia realmente el estado en el que quedó el hombre, ¿sí? Pues muy triste y tiranizado, esclavizado por sus propias pasiones que lo hacen, ¿no? Ir siempre, ser tiranizado, no tener dominio de sí mismo, ¿sí? Tener esa debilidad, porque el hombre era rey de sí mismo, ¿sí? Junto con Dios. Por eso es que conoce todas las cosas, les da nombre, se goza, se alegra, conoce en Dios todo lo que Dios le da y puede dominarse. Y aquí pierde el dominio. Por eso es que viene todo digamos, el reino de tinieblas, de dolor, ahí entra el sufrimiento y la muerte, realmente, y entra la infelicidad y la falta de dominio de sí mismo. Y eso es una tragedia para el hombre, vivir así. Ahora, ¿cuál es el estado en el que queda el hombre? Pues de vivir esas consecuencias. O sea, de Dios iba a recibir todos los bienes, todas las gracias y las pierde. El estado en el que Él queda y que lo hereda hacia todos nosotros, que nacemos en pecado original, pues es eso lo que siempre hemos conocido, ¿sí? Que pues tenemos enfermedades, tenemos sufrimiento, que tenemos todo eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que Jesús hace cuando viene a la tierra? ¿Sí? Él toma todo sobre sí. Cada una de estas cosas realmente las vive Él, porque Él, como Dios, ¿sí? Sigue teniendo todos los gozos en Dios, ¿no? En Él no existe infelicidad, no existe falta de dominio, nada. Él tiene la perfección total y completa. Pero Él, que se anonada, que se humilla, que tiene compasión, un amor de misericordia, que es un amor que se compadece por el hombre, de verlo en el estado en el que está. Por eso es que toma todo esto sobre sí, sobre su humanidad. Por eso es que desciende.
en medio, en el seno purísimo de María Santísima, pero en medio de una oscuridad de tiniebla, ¿no? O sea, que donde él dice, no puedo ver más allá, estoy inmovilizado, porque así quedó el hombre, ¿sí? Y entonces él, por eso se ofrece a vivir todo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Pero, y que por eso a la pregunta que haces, que es muy importante que tengamos claro que Jesús todo lo hace completo para cada uno de nosotros, viviéndolo todo, sufriendo todo en lugar nuestro y en un modo inmenso, con penas inauditas, ¿sí? Abarca todo, podemos decir que vive toda la pena, el dolor, la infelicidad, todo lo que el hombre debe de vivir, ¿sí? Y entonces, con eso, nos devuelve todos los bienes. ¿Lo hace en forma completa o no? La respuesta, ¿sí? Porque un poco por la pregunta que ella nos hizo, en que no lo completó, en realidad vemos que no, que lo va a hacer completo. ¿Por qué? Porque la felicidad para nosotros es regresar, unificarnos con la vida de Dios en Cristo, ¿sí? Y entonces Él todo lo vivió y lo sufrió hasta padecer en la cruz, en dar la última gota de sangre por nosotros y devolvernos, ¿sí? Porque por eso es que nosotros, Él nos llama a unificarnos. Bueno, Él nos lleva con Él, pero nos unificamos con Él para morir con Él y resurgir a todos los bienes que nos devuelve. Porque eso, o sea, esa lejanía que el hombre tenía, que Adán tenía, de la vida de Dios y de esta intimidad, ¿sí? Jesús, pagando el precio, sufriéndolo Él por nosotros ante el Padre entonces queda desarmado y dice, tengo quien abogue por ellos, quien está sufriendo y padeciendo por ellos, les devuelvo esta vida de unión y de amor a cada uno de ellos. Y entonces ellos, ¿qué dice el Padre? Necesitan ser purificados, limpiados, ¿no? Para volver a estar en unión con nosotros. Y por eso es que Jesús en el Calvario, ¿sí? Podemos decir que estamos ahí debajo de toda la sangre derramada por Cristo para que nos limpie perfectamente, nos purifique de todos nuestros pecados, de todas porque las consecuencias fueron esas, son terribles, tremendas. Lo que la voluntad humana ese vivir de la voluntad humana solamente, el hombre se lo atrajo a sí mismo, ¿sí? Entonces, en la cruz, les digo, ¿sí? Jesús nos vuelve a vestir con su sangre preciosa, con ese manto que vuelve a cubrirnos, que nos limpia, que nos purifica y que entonces nos hace, ¿sí? Que recibiéndolo todo ahí en la cruz, resucitemos junto con Él a esta vida de unión, de alegría, de gozo, ¿sí? Y eso es lo que vivimos dentro de la vida en la iglesia, ¿sí? Nosotros vamos a misa, a la Santa Misa, y ahí se hace presente el sacrificio de Jesús, estamos en el Calvario, ¿sí? Y entonces en el momento de comulgarlo, bueno, todo es, porque es eso, la muerte y la resurrección de Jesús es para que tomemos todos esos bienes, ¿sí? Es todo lo que Jesús obra y hace, Él resucita, los hace que estén ahí para dárnoslos a cada uno de nosotros, y en la comunión es que los recibimos toda esa vida de gozo, de alegría, y volvemos a encontrar
esta vida de paraíso, porque tener a Jesús en nosotros es realmente la vida de paraíso. Todo vuelve a unificarse. El hombre estando en la tierra, ¿sí?, reencuentra esa felicidad perdida, ese gozo. Ahora, ¿qué sucede en el aspecto material? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Jesús, ¿sí?, pues estamos viviendo con, vamos a seguir naciendo con el pecado original y renaciendo en Jesús a esta vida divina, ¿no? Las condiciones, entonces, Dios no las quita en la forma material. Las condiciones, Dios no nos las va a quitar en el aspecto material de esas consecuencias, pero conforme entramos en Él mismo, ¿sí?, encontramos que todos los bienes nos los rehace. O sea, nacemos en pecado original, tenemos esa vida de sufrimiento, ¿sí? Y lo que Jesús hace es darle un valor salvífico a nuestro dolor. No nos va a quitar el dolor, ¿sí?, porque esa es la condición humana en la que quedamos, ¿sí?, pero Él sí lo completa todo. Y entonces dice, ustedes, cuando tengan el sufrimiento, ¿sí?, me encontrarán ahí en esas penas, en ese sufrimiento, y encontrarán todo el valor salvífico en sus propias penas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿sí?, Jesús viene, nos redime, nos salva en la cruz, pero los sufrimientos físicos van a existir de todos modos, ¿sí? El principio, el origen no viene porque Dios nos haya hecho para sufrir, no. El hombre se lo atrajo a sí mismo y Dios entonces dice, aquí están mis penas, mis sufrimientos, para que sostengan sus penas, sus dolores, y me encuentren a mí dentro de esas penas, y que encuentren, ¿sí?, este valor. Para ustedes, ¿sí?, no va a ser el que no tenga ningún mérito, ningún valor el sufrirlo, no. Llama a la criatura, ¿sí?, por eso lo dice San Pablo, ¿no?, que desde ahí, que falta la pasión de Cristo, el que nos unamos a la pasión de Cristo. Pero es un llamado grandísimo a conocer, ¿sí?, qué valor tan grande le está dando Dios al sufrimiento, cómo lo ha transformado. Y en lugar de ser pena, dolor para la criatura, encuentras el punto de unión de amor con Dios y de que encuentres que ese valor, el valor que tiene tus mismas penas sufridas con Jesús. ¿Qué quieres preguntar? No, quiero como comentar un poco que cuando dices que Jesús nos llama a unificarnos con Él, quiero decir otra cosa, pero que por eso Él dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, porque Dios te está dando el camino que debes de seguir. El que me quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, y encuentras todo. Ajá. Bueno, no, de todos modos vamos a leer algunas. Entonces, ante un dolor, en lugar de rechazar eso, es encontrar, ver el dolor como el punto de unión con Jesús. O sea, es en lugar de rechazarlo, ¿no? Es el punto de encuentro, porque Él tomó nuestra vida, Él vivió nuestra propia vida por nosotros. Lo sufrió y lo padeció. En esa pena que yo tengo ahorita de una enfermedad, ¿no?, lo que sea, en esa enfermedad Él ya la vivió por mí. Y Él, ¿sí?, si yo abrazo esa enfermedad, me lo voy a encontrar a Él ahí oculto, por decir así, ¿sí? Y entonces me va a dar la fuerza, el amor para vivirlo y la ocasión de poner esta pena que tengo aquí físicamente, realmente está la pena, y que yo tenga que poner
en las penas de Jesús, que yo realmente me vaya uniendo con Él. Y cualquier tipo de pena emocional, pérdida de algo. Sí, claro. Sí, espiritual, material. ¿Qué haces? Dices, acepto la enfermedad y me uno a ti, a tu pena, la acepto, o sea, la abrazas de manera que dices, la acepto, ¿no? Claro. Ajá. La acepto y la sufro. Uh-huh. Por eso, Jesús, gracias por darme, porque aquí en esto te encuentro. Yo puedo decir un ejemplo. Ajá. Yo como le diría, Señor, yo uno mis actos a los tuyos, uno mi sufrimiento y esta pena que estoy pasando con los tuyos, y los ofrezco, por ejemplo, ¿no?, en reparación de mis pecados, pues para que yo sea otro Cristo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero bueno, ajá, que eso, digo, es la forma común, eso, abrazar la pena. Primero que nada, porque nosotros tenemos un rechazo al dolor automáticamente, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo y más que nada, nosotros lo que vamos a ver y encontrar es cuáles son los modos divinos de Jesús, bueno, los modos de sufrir de Jesús, ¿sí? Y nosotros irnos unificando junto con Él para saber cómo disponernos en esas penas, en esos dolores. Yo en mi ver, yo le he dicho, Señor, si tú sufriste tanto que no vivías, pues yo quién soy para no sufrir, ¿verdad? Pero como a veces no puedo soportar, pues dame esas fuerzas, y no me voy a curar, siquiera dame esas fuerzas, esa resignación para sufrir con paciencia lo que tú permites, o lo que tú quieras que sufra. Entonces, pues se lo digo y pues parece que ay, pero es cuando me oye. Bueno, primero que nada, sí, que siguiendo con toda cómo fue la plática al principio, debemos darnos cuenta de hasta dónde llega Jesús, cómo verdaderamente, ¿sí?, sufre todo por nosotros y nos devuelve un estado de felicidad. ¿Sí? Entonces, tuve un fuerte dolor en el pecho, en el corazón. Sentí que se me desprendía. Como a los 5 o 10 minutos me avisaron que mi hijo ya había fallecido. Entonces no me dejaron verlo. Vino la carroza, se lo llevó. No lloré, no me acordé ni del Padre Nuestro, en la Ave María, no acordé nada. Hasta después de como unos 15 días empecé a reaccionar. Pero no, como te dijera, el dolor fue al principio, pero ya después ya no fue dolor, sino que haz de cuenta que perdí la noción de todo. Y yo creo que ahí en ese momento Jesús estaba conmigo, aunque no me acordaba de nada, ni del Padre Nuestro, pero como te dijera, mucha gente yo la veo en los velorios que grita, se azota, para nada. Hasta me decían, ¿qué tienes? Pues nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Hasta después, como a los 15 días, empecé a reaccionar. Claro. Yo pienso que en ese momento, pues, Dios acude a ti, ¿no? No te dejas sola, te acompaña a todo momento. Está contigo en todo momento. Y lo importante es, nosotros en la Divina Voluntad, pues encuentra uno todo presente y puedes poner ahorita la intención de conocer cómo disponer tus penas para ponerlas en Él, en Jesús, ¿sí? Decirle, Señor, yo tengo la intención de vivirlo de esta manera, ¿no? O sea, ahorita que vamos a ver que puedas ampliar más esa intención, ¿no? A Luisa le dice que conforme, bueno, nosotros vamos conociendo cómo poner, y eso nos sirve a todos, ¿no? Cómo disponemos nuestros sufrimientos, los que hemos tenido,
los que tenemos ahora y los que vamos a tener, ¿sí? ¿Cómo los podemos disponer? ¿Cómo hacer que entre la misma vida de Jesús, al mismo modo en que Él sufrió, que nosotros nos unamos para vivirlo de ese modo, ¿no?